Lo primero que queremos pedir es que puedas relatarnos lo que acabas de poner aquí que acabas de plasmar con tu participación en actividades culturales, ¿no? Como ir relatándonos respecto a la niñez. Perfecto, sí, y como decías tú, lo más significativo, yo lo pondría en dos etapas importantes y que te producen cambios contundentes. En mí lo produjeron, que es en la niñez y en la juventud, principalmente. En la niñez allí puse énfasis en todo aquello en un contexto familiar, con mis padres, que eran lectores empedernidos, mi madre también, mi padre muy extrovertido, muy dado a la literatura, clásica, la literatura especialmente española, siglo de oro, tenía su colección de historia, agnóstico y por tanto libre pensador, un libre pensador, muy bueno para la discusión. Y eso que era ingeniero, ¿no? Pero disculpen. Ahí van a traer agüita. Sí. Y mi madre, ella más callada, pero también muy lectora, especialmente en el ámbito poético y tal. Mi mamá. De hecho, ella con mi padre, yo fui por primera vez al colegio a tercero básico. Mi hermano también a tercero básico, yo soy la segunda, mi hermano mayor a cuarto básico y mi hermano más chiquito a sexto básico. Nos dieron un examen y quedaron, porque la educación la tuvimos en casa. Y estuvimos en un ámbito muy interesante y que yo creo, yo soy un caso muy especial, mi familia es muy especial en eso. Teníamos, donde vivíamos Santa Rosa Conriquel, en el centro de Santiago, vivíamos en el segundo piso, teníamos una habitación grande exclusivamente con bancos de colegio que mi padre consiguió. Teníamos un mapa enorme, esos antiguos de Chile, que se dividía en tres y tenía un puntero con bronce. Y mi padre tenía amigos psicólogos, profesores, etc. Y nos dejaba textos de estudio y ciertas tareas a hacer. En lenguaje, en matemática, en geografía e historia. Teníamos que escribir, teníamos que leer, siempre acompañado de la biblioteca de mi padre. Y mi mamá también, y nosotros estamos acompañados de libros, toda la vida. Entonces mi padre hacía turno, era eléctrico, él trabajaba en turnos, y nos daba pruebas, exámenes, y cuando teníamos exámenes solemnes, que se llaman ahora, que eran orales, invitaba a los amigos, profesor de historia, de lenguaje, tenía muchísimo, porque tenía esos gremios antiguos, y nos interrogaba. En fin, nos ponían notas, entonces era una actividad que era bastante lúdica, pero también nos enseñó, digamos, la cercanía al libro y a hacer autodidacta. Y a conversar entre los hermanos. Es decir, mi madre y también, mientras tanto, nos enseñaba la escritura, la ortografía, la caligrafía, y hacíamos también temas, digamos, de matemáticas. El libro Juan y Juanita, que te llevaba de la mano, que no lo he visto en ningún lado. Muy interesante. Eso podría ser en la niñez. Bueno, y con salidas a museos. Me había muy dado a los museos. De los museos también enseñaba el concepto de los símbolos, de las iglesias, de los templos, de todo tipo de agnósticos, así que visitábamos de todo tipo de templos. Bibliotecas públicas, pasamos en la Biblioteca Nacional, me parece acá abrigo de la Biblioteca Nacional. Danza municipal, porque era bastante clásico, especialmente mi madre. Vi en esa niñez mucha danza. Teatro también en esa época, teatro también acá, pero el teatro poco me interesó, no sé. En mi curso personal me gusta más el teatro clásico, entonces acá lo encuentro más intervenido, entonces quizás me falta teatro, no lo reconozco, una falencia. Yo soy más de lectura que estas cosas visuales. A ver, exposiciones sí, de los niños, yo me acuerdo que iba a exposiciones.
pero un recinto cerrado. Lo más probable es que tendría que haber sido un museo. Por eso no tengo muy claro. ¿Sí? Pero sí salíamos a exposiciones con folletos, que en una casa de salud mi padre compraba. En esa época se compraban las cosas. Y el cine sí. Y el cine, esas películas clásicas, que mi padre le gustaba, decía, sí, que ahora había una película muy buena, digamos, ese tipo de cine. Siempre mi padre, digamos, afirmando lo que es la historia universal, todo ese tipo de cosas. Luego en la juventud ha habido un aumento, ¿hay más? En la juventud a mí me tocó estar iniciada en la Universidad de Chile, en tiempos que yo hice un año oscuro, con mucha brutalidad, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Donde existía la censura, existía una persecución feroz, ¿no es cierto? Al libre pensamiento, más que nada. Entonces sí, yo tuve muchas actividades, no solamente en la universidad, sino que también en el lugar donde yo vivía y en otras partes donde concurríamos, en el Centro de Santiago, ¿no es cierto? Nos reuníamos en grupos. Sí, yo ahí iba a teatro, ayudaba a hacer el teatro, ayudaba a juntar gente para que vayan al teatro, porque era un teatro fundamentalmente de denuncia y se tocaba mucho contenido latinoamericano. Moretti, ¿no es cierto?, que en esa época era muy interesante y nos abría la mente. Conocía muchísima gente, había muchas agrupaciones culturales, pero yo pertenecía más a las agrupaciones culturales asociadas a los derechos humanos. Mi idea de participación fue por ese lado, ¿no? Los derechos humanos. También el cine, mucho cine que nos venía también en documentales, me acuerdo, contra la apartheid, se hacían muchos seminarios también. Había gente que lo que aquí encuentro yo, no sé, aunque no sé si estoy informada, pero es como una falencia en traer personas in situ, que narren situación. Entonces allí teníamos esos encuentros culturales, teníamos bastante, digamos noticias de textos en esa época que eran más actuales, que eran muy informativos. Eso podría decir, bueno, ahora también iba a las ferias, la música en vivo también la apoyaba, bastante. Y en la juventud, no sé si quieren más aquí sobre la juventud, ¿alguna otra pregunta? Si usted considera necesario, por ejemplo, los talleres, quizás, o actividades literarias que no estaban en la niñez. No, las actividades literarias, me acuerdo que yo iba mucho incluso con mi padre, en Calle Compañía, del ámbito poético, Raúl Zurita. Incluso a través del liceo, me acuerdo yo, quizá el último año, yo fui elegida de todos los colegios, estudié aquí en el liceo, que está aquí cercano acá, el liceo, que era el liceo número 2, no sé cuál es ahora, número 2 de niñas, para ser parte de un taller con Raúl Zurita. Entonces concurrí con mi padre vio todas estas cuestiones, todas estas historiales murales que habían ahí. Y vi unas personas fumando, en esa época era bastante, él dijo, no, aquí a mi hija no la meto en esta cuestión. Pero me acuerdo que fui elegida para ese taller de poesía, con Raúl Zurita. Y sí, en la danza que expliqué, la exposición sí, la música en vivo era música más de grupos universitarios, claro. Gente que llegaba muchas veces de Argentina, de Uruguay, muchos países. Las ferias culturales muchísimo, yo tenía muchísimos libros en las ferias. ¿Como ferias del libro? Mira, en las ferias, ferias en la calle, en las ferias libres. Bueno, tú hablas de ferias libres, también es una feria. Por caso, más en la adultez y en el presente, voy a las ferias del libro. Ya. Sí, también fui a la feria del libro. En una universidad, sí, también, en la juventud. Pero más, fíjate, feria para adquirir libros, que eran libros prohibidos en la juventud. Yo creo que eso hizo también, esta cosa de la censura nunca me gustó. Que alguien me restringiera a mí tener yo que acceder a un texto de un libro y a un pensamiento. Yo siempre he estado en que sea el espacio donde uno pueda manifestar tu modo de pensar.
y que uno pueda participar, que a veces uno piensa. Que es construir sociedad. En fin, mucho espacio, tomando un espacio cívico. Este es un espacio cívico, es una institución cívica que hay que potenciar. Y eso me ayuda muchísimo. Perdón, sí, y ahí en la juventud, la biblioteca pública, como seguía siendo la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o ya es la biblioteca de la universidad. Fundamental. La biblioteca universidad lo usaba muchísimo. Ya. Yo iba mucho a la Universidad de Chile, aunque estuve en la Chile, en la biblioteca de cuatro pisos. No recorría los 4 pisos. Llevaba textos para las vacaciones. No, yo estudiaba dentro, donde estaban los libros, porque me conocían tanto que entraba en los cubículos y yo leía mis libros y después elegía cuál me llevaba. Estaba en el piso de filosofía, historia y literatura y arriba que era lo que yo estudiaba, licenciatura en química. ¿Qué estudias? Licenciatura en química de la Universidad de Chile. Y ahora en la adultez, igual vemos que hay como una disminución, ¿no? Como de la participación en actividades culturales significativas y en la adultez Cuando te comienza otras responsabilidades, Ya. son las responsabilidades de familia, de estar más, ya tus parias envejecen, ¿no es cierto? Tienes más necesidad, ahí el aporte veterinario es esencial, vital. Entonces, claro, ya hay muchas actividades y viene internet. Entonces me aleja tanto del contacto físico, pasa a ser, esto ya pasa a ser un complemento, van surgiendo cosas como el internet que no anula el contacto físico, pero sí te lo complementa y te ayuda en caso que tú no puedas salir, tu cosa laboral, los PDF para mí, tengo archivos de PDF, que es un complemento. Que se añade esta cosa, digamos, pero ya es una etapa en que tú ya tienes tus grandes amigos, ya están consolidados, surgen nuevas amistades, especialmente en el ámbito laboral. Entonces te alejas un poco de esta cosa, por eso dije yo que la niñez y la juventud es importantísima, la presencia de distintos tipos de actividades, porque ya te forma, te da un camino. Es un camino en que tú puedes tener una opinión, a mi juicio, más fundamental. Y tengo la biblioteca pública también como un camino más cierto. Y eso lo he pensado últimamente, me salté al presente, en el sentido de que por esta cosa de lo falso, ¿cómo yo puedo distinguir lo falso? Entonces el acercamiento acá es un contacto más con la realidad. Aparte que me contacto con personas, yo he conocido aquí personas, y visto juventud, digamos, grupitos que se conocen, ¿no? Yo tuve, qué sé yo, y que te vi, y quizás en grupo y quizás surjan cosas muy interesantes. Entonces, yo encuentro que esa cercanía personal es un espacio que el ser humano necesita necesariamente y que Internet creo que nunca lo va a poder eliminar. Es una necesidad, de vida, decir, claro, eso se necesita. Creo que hoy día es más necesaria que nunca. Claro, ese contacto con las personas. Y en el presente continúo en el museo, por ahí he viajado, he salido, por hecho largo, muchas cosas, he viajado por placer, he estado en Europa, he entrado a la biblioteca. En Barcelona estuve, hace 5 años atrás, estuve en la Universidad de Barcelona, me inscribí en el magíster, quedé en el magíster de literatura comparada. Entonces, no, una biblioteca en otra. En el segundo piso tiene una teja, tu camino lleno de textos, de libros, interesantísimos, especialmente de autoría argentina. Ese es un dato que he hecho de mí, digamos, la contribución que hace a los textos físicos y actualizados. Ya hay muchísimos Porrini, muchísimos que son actuales y que son muy necesarios. Hay una parte cultural extraordinaria. Entonces, visitamos siempre biblioteca, es decir, en Madrid igual, en el Carlos III, en el Carlos III es biblioteca, en los museos, donde voy a los museos, donde voy a exposiciones y ferias de todo tipo. Si encuentro que son necesarios, ahí está el contacto con las personas. Uno sienta esa necesidad, porque el computador a veces es muy frío. Y más si uno quiere hacer cosas,
porque era el grupo de discusión que tengo, abogada tengo, un libro con mi marido que concepto el lenguaje, y unas conversaciones muy enriquecedoras, ¿sí? Y con el libro en la mano, ¿sí? Porque encuentro que es muy vital, una experiencia vital. Claro, por ejemplo, si pensamos cuáles de estas actividades u otras que quizás nosotros no teníamos en ficha, tú realizas en la Biblioteca de Santiago. ¿Realizas actividades culturales acá o en realidad esto lo haces más por fuera? Como en No, otro todas estas espacio. actividades, exposiciones sí las he visitado. Yo diría más por qué, ¿no? Ya. Porque trabajo como independiente. Viajo como abogado, viajo porque viajo por la décima región, entonces y llego cansada en realidad. Pero yo creo que las exposiciones las he visto, y contestando a tu pregunta, yo creo que vengo más a buscar libros, se me equivoca a leer. Ya. Debo decir que se me interrumpe a veces cuando hay esas visitas y Como la como piscola. estoy desde chica, Ya. acostumbrada a esta sala grande, Claro. bien en silencio, y esta cosa queda, donde me compenetro mejor. Ya. Sí, pero igual encuentro que hay espacios acá. Encuentro que hay espacios donde uno puede comunicarse en caso de información, que no es tan grave. Pero yo sí, en la que me vengo libro, en el fondo casi un 80% y me voy. Ya. Perfecto. No más que sea una cuestión de edad. Ya, bueno, y para ir cerrando esta parte, preguntarte si tú crees que existe alguna relación con, que bueno, igual tú lo mencionabas, ¿no? Esta idea de que la niñez y la juventud participaste en muchas actividades culturales, desde lo más familiar, luego de la universidad, ¿no es cierto? Pero preguntarte si tú ves alguna una relación entre esa participación de haber asistido al teatro, a ferias, a la biblioteca, con el ser una persona lectora. ¿Crees que hay un vínculo ahí? Y si crees que lo hay, ¿por qué? Yo creo que es un vínculo importante y necesario. Porque cuando tú estás con personas, las personas tienen cada cual un discurso y un relato, que aunque te cuenten un texto de un libro, siempre está impulsada la experiencia de esa persona. Y eso es lo que lo hace para mí ineludible, y que fue para mí tan importante. Es decir, yo no puedo negar la presencia de la persona, y esa persona con un pensamiento que es propio y que yo tengo que respetar. Entonces surge una serie de cosas, tener la paciencia de escuchar, aunque esa persona no lo entienda, que llegó un dato equivocado, pero llega, pasa una experiencia personal, que es importante, personal social, personal y social. Y yo es incorporar ese otro. No incorporar ese otro y me ayuda en mi crecimiento, en mi aprendizaje. Y yo diría hoy en día a la salud mental. No dejar especialmente a los jóvenes solo con su computadora. Como esta perspectiva más colectiva La de... perspectiva es absolutamente saludable. Creo que ayuda al aprendizaje, te motiva, porque una persona sabe más que esta cosa no la tengo, yo no sé. Entonces, igual surge esta cosa de, digamos, de ser parte de este grupo y no ser tan ignorante en algunas cosillas. Entonces, igual te motiva. Claro. ¿Te das cuenta? Y a propósito de eso, perdón, voy a volver. En la adultez y presente, ¿tu participación en actividades culturales es más individual o vas más en grupo, ya sea en familia, con un grupo de amigos, amigas? ¿O como... Yo tengo grupos de amigos, grupos de colegas que nos reunimos. Tengo un grupo de colegas que nos reunimos, tengo un grupo de mujeres que nos reunimos, tengo un grupo que hacemos con mi marido, también con profesores, qué sé yo, y nos juntamos los fines de semana a conversar más cómo interpretamos la contingencia. Y en un grupo especialmente de mujeres tenemos temas que yo estoy tomando ahora con más seriedad, que son los últimos libros que yo he pedido. Ya, después de Que esa tienen que conversación, va a estar tienen interesante. que ver como llenar esa parte espiritual, esa parte espiritual, diría yo, esotérica, metemos ya esta cosa de simbología humana,
que, voy a decir como dice René Guénon, que es un texto que ustedes acá no tienen, lamentablemente, y que tengo que a veces ir a pedir a Argentina, René Guénon, ¿no es cierto?, que es muy, muy importante, que es todo lo que Occidente a través de la razón dejó de lado, ¿no es cierto?, y postergó, que es la parte espiritual del ser humano. Entonces, no al ser humano, que prohibía una razón constantemente cuestionarse, autocuestionar nuestra propia antropología, sus trans, esta cosa novedosa, y cómo poder entenderlo siempre como un ser unitario, espiritual, mental, mental, espiritual e intelectual. En esta parte vamos a trabajar más sobre tus lecturas, tu trayectoria lectora de la biblioteca, tu relación con la lectura, bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarte nuestros libros que seguramente reconoces. Todos. Esos son de los Son de mis maridos. no, eso sí, seguramente, porque lo sacamos igual de derecho, y eso te digo que son tus... también tengo derecho, ¿sí? Entonces, pero estos de aquí son tus libros de tus autores más pedidos en tu trayectoria. Entonces, lo primero que quiero hacer es preguntarte qué te evoca, qué te pasa cuando te enfrentas a tus autores más leídos, que nos puedes decir. Me evocan muchas cosas. Cuando yo veo un libro, primero la cercanía amistosa del autor. Yo estoy en compañía de una persona, ¿sí?, que hizo un esfuerzo por mí en hacer una investigación y que me transmite en forma generosa, sin censurarme, a conversar, me invita a conversar. Sí, para mí es importante que no haya una censura, que no haya una interrupción. Entonces yo, por ejemplo, en este Calciani, como abogada, me incorporo conocimiento. Te das cuenta que lo puedo conversar con colegas. Filosofía del derecho. Es un tema muy interesante. Kelsen, un jurista, mucha doctrina del derecho procesal. Yo no hago alegato, por lo tanto, pero es interesante también. Estos son libros que son parte de mi profesión, más que nada, y que son esenciales y que yo, felicito a la biblioteca de Santiago que los tenga, porque no son exclusivos de una facultad de Derecho. Y invito a personas incluso que estudian Derecho que vengan para acá porque están estos libros, están en Economía, que son libros más actuales sobre sucesión también, sucesorio, que es una pregunta habitual que se hace y que cualquier persona podría acceder a ello, a esta información. Que a veces no está tan compleja, hay libros que están más simples. Bueno, estos los libros son más actuales. Estos los tengo en mi casa, entre paréntesis. Plop, los tengo a Kelsen, eso lo tengo. Por eso no lo he pedido últimamente. Roberto Calasso es un autor italiano de Milano, y es un escritor interesantísimo, con las ruinas de Cach, las flores de Baudelaire. Un libro muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es una persona que recoge la parte espiritual que no se desarrolla en Occidente. No está desarrollada y que tiene que ver con volver a las fuentes nuestras, las fuentes, digamos, primigenias de la espiritualidad humana, que se deja como de lado, y que creo que, que las religiones, especialmente la católica, ha restringido en gran medida con los dogmas. Aunque los dogmas también uno puede penetrar y también tienen un origen que realmente es histórico y político, pero también hay un fondo espiritual que se trabaja poco en la Iglesia. Incluso el alejamiento de las feligreses se explica por eso. Es decir, hay una razón. Entonces, lo que hace Calasso es tomar esa parte nuestra que tiene que ver, con la emoción, con el sentimiento, con el alma humana, con la espiritualidad humana.
correcta religión. Religión significa rey, volver. ¿Cierto? Pero lo hace de forma muy interesante. Yo les invito a leer este libro y leerlo, porque yo amo a Roberto Calazo, falleció hace 2 años más o menos. Él da sus propios libros y todo este tipo de pensamiento que ahora ha explorado. ¿Qué es lo que hace él? Toma momentos históricos, personajes conocidos por nosotros, como Baudelaire, las ruinas de Cats, menciona a muchos actores políticos franceses, de la Revolución Francesa, de la comunidad, y hace que hay ciertas conductas de la espiritualidad humana y comportamiento humano, quizá no un estructuralismo, pero que se vuelven a repetir. Respuestas en la política que se vuelven a repetir, que pueden ser desde lo más drástico y sanguinario hasta lo más noble que tiene el ser humano, y que hay un elemento de espiritualidad y quizás o negación de la espiritualidad que te llevan a algo más oscuro. Ese es Calazo. Entonces como que te actualiza. Toma temas que uno conoce, que han pasado en la historia, que lo hemos aprendido de cabro chico, respecto a lo que hemos visto en las películas, pero él lo actualiza con fechas actuales. Entonces te da temas para reflexión. Yo creo que son más ensayos a mi juicio. No sé si te has actuado como ensayista, esto no me he metido, pero bueno, puede ser extraordinario. Los arquetipos de Jung, leo mucho Jung, pero Jung, a ver, falta, es que esta biblioteca podría tener más libros, yo vendría más, sí, bueno, yo estoy más con Jung, no tanto con los arquetipos, sino con el aporte que él hizo con un grupo que se formó que se llama Eranos, sin H, no sé si a ustedes les suena Eranos. Entonces en ese grupo Eranos interviene Guénon y otras personas. Bueno, quien forma Eranos es una mujer que los invita y dice, ustedes, ¿por qué no me hacen una investigación en todo el globo? Vayan, no sé, él va a Estados Unidos, va a Canadá, visita algunos indígenas, también, ¿no es cierto?, otras personas van, ¿no es cierto?, hacia Oriente cercano, otro Oriente lejano. Hay una serie de nombres que la constituyen y ellos van descubriendo este grupo de Eranos, que es lo que toma Calazo en el fondo, que hay en toda la humanidad. Hay un sustrato primigenio que es exactamente igual, que es el mismo, y que todos nos remiten, ¿no es cierto?, a una entidad que está fuera de nosotros, que algunos pueden llamar divinidad, Dios, lo que tú quieras, pero que nosotros tenemos algo de divinidad. Y un estudio que es muy, muy interesante, maneja mucho la simbología humana y hace una relación con el mito y posteriormente con los mitologemas. El mitologema es el mito que se toma, es un mito que a través de la historia va teniendo distintas formas y quizás otros contenidos, y ese es el mitologema. Por ejemplo, el mito de Edipo puede estar en otra literatura, y muchas literaturas posteriores lo van tomando, y ese es el mitologema, y van construyendo y fortaleciendo ese mito. Y ese mito tiene un fondo, un origen que se llama, que es antiquísimo, fuera del tiempo, quizás. No se sabe cómo ni cuándo, digamos. Pero que lo tenemos todos los seres humanos, de una u otra forma. Y que se manifiesta también en instituciones diferentes, que son las religiones diferentes, la budista, las religiones que pueden tener los mapuche con su cosmogonía y con otras manifestaciones, digamos, exotéricas. ¿Cierto? Y lo esotérico es lo interior. Por eso tengo yo esta presencia acá en la biblioteca con estos textos, pero insisto que echo de menos a otros autores. Es decir, echo de menos mucho a Guénon, a Friedrich Schwann, que trabaja de discípulo de Guénon, que es mucho más joven. Esos libros los tengo en casa en todo caso. Pero Guénon me gustaría que lo tuviese. Para complementarlo. Para complementar esas lecturas. También Calazo. Cuidar que los libros se extravíen de Calazo, es un libro muy interesante que se extravió, nunca lo encontraron. En fin.
voy a mostrar ahora esto. Continuamos acá. Es tu trayectoria lectora, más bien tu trayectoria de préstamo. Perfecto. Entonces, este es tu comportamiento en flujo de préstamo a lo largo de los años, desde 2013 que llevaste el primer préstamo hasta este año. Entonces ha sido el flujo de la cantidad de préstamos y algunas características, algunos hitos. Tu característica general, Lingüística y literatura siempre. ¿Sí? También es esta cosa de habla inglesa, que siempre estoy estudiando, no lo hablo porque soy muy chamullenta para hablar, pero sí puedo traducir algo de inglés, italiano. Mi madre hablaba un poco de austriaco también, y intenté estudiar alemán, pero vino la pandemia y todo. Bueno, sí, me gusta el lenguaje. Es ideal para mí poder acceder en la lengua originaria. Si leyera un Shakespeare en inglés, sería ideal para mí, pero bueno, eso ya no creo. Estoy por otro lado. Claro, y aquí ya comienza la parte, como te digo, ya en esta adultez, el complemento que me faltaba para acá, porque aquí, si tú ves, hay muchas cosas en la razón. Y aquí pedí muchos libros de filosofía clásica también. Claro. ¿No es cierto? Filósofos clásicos. Heidegger, que podría ser uno de los últimos, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, todos estos filósofos alemanes que son extraordinarios. Y con mucha literatura clásica. Yo creo que Hess comienza a colocar otros paradigmas y cuestiones, digamos, filosóficas y más espirituales. Y te deja siempre en duda Germán Hess. Pero siempre yo lo pongo entre lo clásico. Pero falta el elemento que hoy día está como inquietud en todos nosotros, que es esta parte por lo que está pasando en toda parte del mundo. Es decir, estamos en el siglo XXI y todavía estamos con temas que nos cuesta explicar. Es decir, ¿qué pasa con instituciones públicas? Poco aporte y apoyo en todo tipo de cosas en instituciones públicas. Si yo no apoyo en instituciones públicas y pensamos que son todos los chilenos, ¿cómo yo voy a entender, un joven va a entender el bien común? ¿Cómo va a entender el bien común? Entonces tenemos jóvenes que pueden ser muy talentosos y que en un momento de ira, de rabia, como de un estallido, rompen un semáforo, porque no lo reconocen como suyo. Entonces, si yo no fortalezco las instituciones del Estado, y empezando por la biblioteca, ampliar conocimiento, y la interacción, y el aprendizaje, bueno, el tema no quiero meterme por ahí porque es bastante complejo, y entender que venimos en una nueva era, que es lo que intento entender, donde muchas personas, por un lado, están en esta búsqueda de entendernos espiritualmente, porque las redes nos han alejado, te das cuenta, han hecho la cosa más fría. Yo puedo borrar 80 amigos en menos de un minuto. Entonces ya el concepto amigo ya tiene otro contenido. Entonces también hay un concepto de que yo apoyo, digamos que es la solidaridad, ya voy a apoyar esta cuestión. Ya doy una moneda, qué sé yo, pero después me olvido. Entonces no se habla de un término importante que es la fraternidad. El frater, el hermano, ese es un término que no está. Y el bien común tiene que ver con la fraternidad. Te das cuenta que es un término que no se trabaja. Libertad, igualdad y fraternidad. Pero la fraternidad nunca está, ni siquiera está en los textos de derecho. Pero está la solidaridad. Claro, porque la solidaridad, yo doy y puedo correrme. Y al día siguiente puede que yo no me aporte. Yo me olvido de eso, queda en otras manos. En fin, y esa carencia, como te digo, espiritual, de vínculo, todo Occidente no es por nada, es decir, ¿por qué? Donde llegó la modernidad con toda la fuerza de la razón y a cuestionarse, ¿no es cierto?, la ciencia. Dice, nosotros vamos a dominar la naturaleza. Y encuentra que hoy día la destruye. En fin. Y surgen nuevas tendencias. Nuestra tendencia donde tenemos un ser humano, a ver, que puede perfeccionarse mucho, pero considero que todo el aporte que lo hace es inútil a una sociedad inútil. Yo pienso que así lo siente. Entonces se refugia en su individualidad. Pero no porque quiere, porque está obligado. Y esa es la posmodernidad.
En pocas palabras, una individualidad que se distingue de la época, yo diría de los 70 o de los 80, cuando a uno le decían, oye, que eres individualista, es decir, comparte. ¿Te das cuenta? Pero ahora la individualidad en la posmodernidad significa que el sistema te deja fuera, no te acepta. No cabes dentro de un sistema. Entonces te dice, tú eres un individuo y tú vas a asumir el riesgo de tu vida, ya sea en beneficio o en pérdida, pero lo asumes tú. Y te deja la salud, te deja la educación, y tú la asumes. Además que se suma el deterioro de las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo se acerca? Entonces, aumenta esa individualidad de sobrevivencia. Ya no es un Estado que te protege. Son instituciones que están sobre los Estados, que te envían la norma, la OMS, la de salud, ustedes tienen que hacer esto, y el Estado solamente hace una mínima gestión, es una gestión policial, de control. En eso está. Entonces, por supuesto que uno busca estos últimos temas que yo te digo, ¿sí? Entendernos más uno mismo, que es muy complicado. Y yo creo que mucho he conversado con muchas personas, adultas y jóvenes, en esta cosa de entenderse espiritualmente, buscar el camino del budismo, tuvieron surgido, pero hay cuestiones. ¿Cómo yo puedo entenderme a mí mismo? ¿Cómo yo puedo forjar valores para poder llegar a la virtud? Yo tengo que tener un conocimiento para tener valores y poder, ¿no es cierto?, actuar con virtud. Yo no puedo tener virtudes si no tengo otro. En una sociedad que está reinando el valor, el suicidio de la juventud, no sé qué cosas. En el fondo de buscar las relaciones con la sociedad, o cómo interpretar. Sí. ¿Qué papel juego yo como personaje en esto? ¿Qué puedo alguna entregar yo? ¿O qué recibo de ella? Es eso. Tu trayectoria lectura creo que está atravesada claramente por el derecho, el tema. Principalmente, sí. ¿Qué relación tienes tú con el derecho? Yo hago cuestiones como independiente y me relaciones más sobre el ámbito civil. Propaganda, yo hago escrituras, estudios de título, todo ese tipo de cosas. Pero eres abogada. Soy abogada, sí. Tengo un máster en mediación, me interesó. En familia, educación, salud. Después, entre tus lecturas de colecciones generales, que son temáticas de derecho y otras, aparecen también algunas novelas, pero como hitos muy puntuales. ¿Qué relación o qué papel juega la lectura de novelas en tu hábito lector? Muchísimo, me pasa que en mi casa yo en la biblioteca tengo muchísimas novelas. Ya. Entonces no las pido acá porque las tengo en casa. Perfecto. Entonces tengo una biblioteca que tengo una corrida de libros porque tiene profundidad los anaqueles, entonces tengo doble corridas de libros, pero yo sé la que está detrás. Claro. Entonces, tengo una biblioteca a la entrada, tengo un closet completo, tengo otro closet, tengo un cuarto, no tengo muchísimos libros. Hay muchos que he regalado, otros que me han robado, instituciones que me han robado, en fin, amigos que no devuelven los textos. Pero la relación que yo tengo con la novela es... Bueno, pasa que tiene que ver con la literatura. Y la literatura no se enseña, sino que la literatura es una guía de reflexión. Cuando yo veo una novela que te mete en un ámbito donde no hay presiones, en un ámbito quizás en otro lugar y en otro tiempo. Entonces, es otra vivencia, es una vivencia del pensamiento, y además que una conversación con el autor. Yo siempre recomiendo cuando se lea una novela, digamos, contextualizarla, es importante el contexto. Víctor Hugo, por ejemplo, uno lee Balzac, que tengo en casa, yo tengo que tener como ese texto, 1800, en fin, que es interesante, o un Germán Hesse, que
que es un poco posterior y que está en un ámbito de la Segunda Guerra Mundial, que no niega el aporte que hace, filosófico también. Entonces, en ese contexto la novela a mí me aporta muchísimo, me aporta que no aporta quizá un libro de derecho que es más frío, que más, digamos, en materia dura el derecho, sino que me aporta esa capacidad que tiene el autor, el novelista, de hacer perfiles psicológicos y cómo se enfrenta a realidades y cómo las soluciona. Y lo importante es que a veces yo encuentro que yo hubiese ido por otro camino, es decir, y uno se pregunta por qué. Yo encuentro que en ese fondo esa es la novela, pero requiere tiempo, sí, hay novelas largas, como Man, por ejemplo. ¿Qué significa para ti la lectura? La lectura, a ver, es que muchas cosas. A ver, lo más significante, usted siempre está con lo más significante. Bueno, muchas cosas, porque el ser humano, como te explicaba, somos muchos ámbitos. Entonces, la lectura te puede, bueno, es conocimiento, pero no solamente eso. O sea, la lectura es, también te llena en la parte, digamos, de los sentimientos tuyos. Yo creo que te hace más sensible y quizás eso es la novela también, te mete por un camino de una sensibilidad muy profunda. Entonces hay autores que realmente te ponen a pasar las lágrimas, ¿no? Es decir, que hay una agudeza humana que es impresionante. La parte del sentimiento, la parte espiritual, te enseña muchas veces, digamos, a razonar, te enseña a tener paciencia, te enseña a observar muchas cosas, quizás un poquito a veces retiradas, y no ser tan impulsivo quizás. Entonces, como que te enseña a dar un paso de silencio, un poco, digamos, quédate tranquilo, quédate un poco de silencio, haz una pausa para que puedas tú tener una opinión respecto a esto y esto otro. Creo que eso es una contribución que te da. Ahora, más con respecto a la biblioteca, ¿recuerdas cómo fue que llegaste y con qué propósito llegaste a la Biblioteca de Santiago? Primero buscando libros, más de uno, en que yo pueda tenerlas en conjunto cuando yo hago estudio de algo y tenerlos aquí. Y que complementan lo que yo pueda tener en internet. Me gusta ver el año de edición y tenerlos ahí. Pues, lo que me pasa a mí con los PDF, que a veces hay una información que está abajo, tú apagas el computador y después tienes que recorrer todas las páginas, es una lata, ¿cierto? Por lo menos a mí me da lata, ¿cierto? Pero los tengo ahí, los tengo con páginas, les pongo papelito, a veces me permito, pido disculpas, hacer una rayita con un lápiz carbón, le hago un puntito, ese es mío, ¿sí? Un puntito le hago como bastante prudente, a veces lo borro en realidad. Pero es eso, me acerqué a esa cercanía con el libro, el tenerlo en las manos, a mí me causa una sensación como kinestésica, ¿no? De una cercanía más humana, fíjate, tenerlo ahí, y los cuido, ¿eh? Los tengo ahí en un rincón, los que pido, en fin, los que voy trabajando, ¿no? En escritorio. ¿Qué implicó entonces para tus prácticas lectoras comenzar a usar el servicio de préstamo de la biblioteca? ¿Qué significa? Un complemento. Un complemento, yo me atrevería a decir diario, fíjate. Porque tengo la posibilidad acá que nos da la biblioteca de renovar los libros, ¿no es cierto? Y aquí hago un llamado es que las personas que somos tan habitués, ¿no es cierto?, a la biblioteca, tengamos, no sé, un poco de más días y tengamos 2 o 3 libros más que pedir, porque a veces pido mucho, hago investigación y esto. Entonces, igual con mi marido, que es Rodrigo Segarra, que también es muy lector, y a veces él me ayuda este complemento o yo lo llevo a él, pero siempre estamos cortos, así que eso podría ser. El pedir no hay engaño, ¿no? Está bien, ¿Cómo sería una visita normal tuya a la biblioteca? Una visita, primero saludar a Felipe,
que es un encanto. Al gran Felipe, buenas tardes, soy Felipe, me dice cuando renuevo los libros, me da lata de venir, qué sé yo. Y bueno, mi vida es subir al ascensor, me dirijo al tercer piso, principalmente. A veces bajo a hacer unas pesquisas por el segundo piso. Y la parte infantil, poco. A veces hay muchos niños y no sé, mucha cuidado. El tercero. Y de ahí, ¿no es cierto?, me siento sencillamente, leo libros que voy a leer después, otros que he leído, los reviso, pregunto por libros que están felizmente estudiados al lado ahí del mesón, que son los de Jung, que lo custodian muy bien, de Leuce, ¿cierto?, y otros. Agradezco esa colección de libros. Ese es mi recorrido, me siento a veces en lectura, cuando se me interrumpe voy a otro asiento. Agradezco también que haya muchos espacios, hay mucha luz también, me gusta. A veces en la casa, muchas veces para que no me interrumpan, es bueno salir de la casa. El año 2015 tuviste una caída importante en tu cantidad de pesca. ¿Recuerdas a qué se puede haber debido o a qué se deben las pajas en general? El 2015, no sé si puedo decir algo que está prohibido. Ajá. No hay nada prohibido. Sí, las tengo. Pero por el 2015 yo me traslado, y no estoy tan acá, me traslado lejos de aquí, donde estaba mi madre, ¿no es cierto?, con casa de mi hermano, y coincide con la enfermedad de mi madre. Mi madre fallece a inicios del 16, puede ser eso. Perfecto. Entonces tuve que estar al lado con ella porque ella estaba postrada, qué sé yo. Entonces fue mi madre y fallece. Mi padre ya había fallecido. Yo creo que tiene que ver con esa época, aunque tuve que estar ahí presente. La cosa de salud, traslado, clínica, en fin, oxígeno, todas esas cosas. Hay lengua inglesa, lingüística, educación, temas. ¿Cómo vas escogiendo esos temas? ¿Qué cosas van sucediendo que vas escogiendo temas distintos que complementan tu línea base, que es del derecho? Es que mi línea básica en el derecho es, bueno, que está registrado que es como el derecho en realidad. Claro. Porque la línea de literatura yo la tengo en mi casa, es decir, yo la tengo de mi niñez. Es decir, esta cosa de la lengua también la tengo desde mi niñez, ¿no es cierto? ¿Y por qué acá? Que es la pregunta importante. Bueno, porque la biblioteca me la ofrece. Sí, me la ofrece gratis, me la ofrece con días que encuentro que son suficientes para la mayoría, quizás para mí no, pero que tengo la capacidad de renovarlo más de una vez, ¿no es cierto? Hoy en día que no se cobran multa por 1 o 2 días de incumplimiento, aborrezco el incumplimiento, como debe ser, debe cumplir, porque otra persona lo necesita. Eso podría ser porque yo rumbo, es decir, yo cuento que siempre uno tiene que, y es lo que tiene una biblioteca, es decir, cuando tú sales de un ascensor y yo veo los títulos nuevos, tengo una diversidad de temas, entonces ya ese mesón con libros expuestos es una invitación a nuevos temas. ¿Te das cuenta? Ahora si a través online la biblioteca también me está diciendo tengo estos nuevos temas, y que en otras formas, con afiches o con exposiciones, es inevitable que tú, si te gusta la lectura, y por último te estás en el camino de que te estás motivando a la lectura, te está diciendo ven, mira, aquí el libro te está diciendo ven, aquí estoy, llévame. En el fondo es eso. Y por supuesto que abres camino, no te puedes cegar, es que me gusta la novela. La vida es tan amplia en camino, te vas a encontrar que hay una senda que tú no habías recorrido y que hay otros que ya la están recorriendo que comienzan contigo. Es eso. Y una última pregunta, ¿cómo afectó este periodo que es la pandemia? Obviamente aquí todos tenemos esta baja, ¿cómo afectó en tu hábito lector? Todo lo contrario, sensitivo, tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Entonces, yo como felizmente tengo libros, biblioteca en mi casa, los tomo, tengo los PDF, que es una ayuda formidable, pero aquí yo también, por aquí viajo, yo estoy en Europa por acá, entonces también puede ser.
Pero sí se echó de menos la biblioteca, se echa de menos el espacio en que tú sales de la casa, sales de tu trabajo, ves otros rostros, ya te haces amigo de las personas, los conoces, las saludas, tienes tus anaqueles preferidos. No es como buscar en internet, no es esa frialdad, ¿no es cierto? Y esa postración, en forma que está el joven o uno mismo en la casa, sentado en el mismo asiento, en la cama ahí con un cobertor, así postrado, ¿no? Por favor, así lo tiene el corazón de verdad, sube el ascensor, sube las escalas. Es una cosa completa, es una sinergia completa. Experiencia. Tu cuerpo completo. O sea, yo por eso invito a esta experiencia, una experiencia que es muy vivificante y que es necesaria. Ver otro rostro, conversar como lo estoy haciendo contigo, en fin, digamos, estar en un espacio diferente. Sí. Una última. ¿Qué importancia tiene la Biblioteca de Santiago en tu trayectoria lectora? La importancia es muy grande, porque me contribuyó mucho a tener libros por mucho tiempo y títulos que son muy específicos en derecho y que esta biblioteca los tiene. Los tiene todos en ámbito del derecho. Procesal, lo tiene penal, procesal penal, civil, lo tiene tributario, que son escasos, lo tiene. Los códigos quizás actualizarlos, pero he visto que algunos se han actualizado. Yo a veces paseo, pero como los tengo, esos libros. Es decir, el aporte es ingente, es enorme, es diverso. Entonces, para mí es insustituible. Yo creo que voy a seguir viniendo para esto. Que respondiera más desde lo personal, desde el vínculo emocional que tú tienes con este espacio. ¿Qué significa para ti la Biblioteca de Santiago? Bueno, esta biblioteca para mí, como otras bibliotecas que yo he visitado, es un vínculo profundamente intelectual, emocional y humano. Es decir, yo estoy rodeada acá con autores que existieron, seres humanos, que me transmiten una experiencia, una reflexión, una ficción incluso que tiene que ver con lo humano. Entonces, esta presencia con los anaqueles es como estar en mi casa. ¿Sí? Es una apreciación que tiene que ver con muchas cosas subjetivas. Es decir, todo esto es un complemento subjetivo y objetivo. Es decir, el objetivo es que yo tomo un libro, tengo un peso, me lo llevo, y una cosa subjetiva. Yo vengo acá con una inquietud y que llena esta cosa, digamos, interna mía, esta cosa espiritual, digamos, de sentimiento, que tiene que ver con mi mente, con esta cosa que yo quiero aprender también, conocimientos que pueden ser conocimientos, materias ásperas, según algunos, o más puras, en fin. Es decir, es humano. Estoy con personas, interactúo. Veo rostros que siempre me saludan, nunca he tenido problemas, es verdad. Es decir, rostros con mucha amabilidad, incansablemente amables. Y se levantan de sus asientos, dejan lo que están haciendo, me buscan en el computador, vienen acá y buscan los anaqueles, si no está, bajan a bodega, me paso el dato, siempre hay un libro ahí. Sí. Hay distintas etapas en la vida, no sé, creo que con un libro me quedo corta, así de quizás la infancia, en el mundo de Amisis, con el cual yo leí, creo que lo vi por ahí, por la parte de la juventud. A la juventud no recomendaría más novelas clásicas. Quizás las viñetas, con esta cosa de las viñetas, yo dejarlo un poco de lado porque pasa la parte visual como que te restringe a mi juicio, digamos, tu interacción psicológica. Y como que me guía más, es como más dogmática. Me dice esta figura, este ámbito es así. En cambio, si yo ingreso a una literatura, por ejemplo, al que le gusta asociar un Víctor Hugo, por ejemplo, o la poesía, un Baudelaire, eso yo les recomiendo. Baudelaire, digamos, que es un reproche en esa época a la razón, la época del romanticismo, en 1800. Eso con lo clásico, evitar tanto los monitos, porque los monitos de la parte visual lo tenemos por otro lado, ¿no? Por otra plataforma. Y recomendaría textos más actuales, según tú, filosofía, un Agamben, que tendrían que incorporarlo para mí y para otros, a Roberto Palazzo, que lo invito, no es complejo, es muy entretenido,
y todo lo actual. Es cosa de venir acá y bueno, te dejo con la inquietud, venga. Gracias. Buscan en Google primero y venga. Y llegan acá a la biblioteca de Santiago. Sí. Súper.